tal? Gracias por acompañarnos a Pantalla Alternativa. Yo soy Viri Velázquez. Y yo soy Eduardo Vasconcelos. En esta ocasión vamos a recorrer casi todo México en búsqueda de cineclubes. Así es, Lalo. ¿Tú sabes qué es un cineclub? Fíjate que no tengo una idea muy clara, pero ¿por qué no nos platicas un poco más acerca de ello? Claro que sí. Un cineclub, a diferencia de una sala comercial, se caracteriza por una cuestión súper importante. En primer lugar, el acceso es súper económico. Y en segundo lugar, se crea un ambiente más íntimo. Y lo mejor del caso es que las películas son de otro estilo. Por ejemplo, hay cine de arte, documentales y películas que han estado en festivales y ciclos internacionales. Pero lo mejor de todo esto, Lalo, es que cuando termina la proyección, la gente se pone a debatir si les gustó, si no les gustó, qué onda. Y pues la verdad, esta es una experiencia que enriquece bastante. Definitivamente, la dinámica de los cineclubes es sumamente interesante, ya que buscan promocionar el cine como una plataforma cultural, lejos de como un medio de espectáculo. Entonces esto hace que el cine sea mucho más interesante y también para otro tipo de personas. Y lamentablemente los cineclubes son poco conocidos, por lo tanto hay muy poca asistencia dentro de ellos. Claro, o sea, en México existe el dato de que hay 3.600 salas comerciales, pero no existe un dato específico de cuántos cineclubs hay. Es preocupante que no sepamos cuántos cineclubes existen, ¿no? Claro, ¿tú conoces alguno? Lamentablemente no conozco ninguno, pero ¿por qué no vamos a ver el siguiente video para no quedarnos con las ganas, donde nos van a mostrar un cineclub que seguramente nos encantará?